Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a esperar unos minutos para confirmar que esté bien la señal, que se escuche bien y para que vayan ingresando los interesados y las interesadas. Hola Arturo. Bueno, ya que ya hay algunas personas del otro lado, en principio agradecer nuevamente la invitación eh, a los amigos de Joica, a Arturo, a Alejandro, a Jesús. Eh, Cambié el plan. En principio, bueno, yo hace más o menos un mes hice una presentación eh, que se llamó La fatiga de vivir, la locura y depresión en la modernidad. En aquel momento, bueno, sentí que me había quedado con poco tiempo para presentar algunos desarrollos vinculados a la depresión, pero luego con el transcurso de los días y a medida que se acercaba la fecha, me di cuenta que, bueno, que no estaba muy satisfecho con el material, con lo que iba a ser la presentación y, bueno, dado que teníamos ya organizado eh, la fecha, les propuse a los amigos de Joica hacer una presentación vinculada a una investigación que estoy haciendo con un amigo, con Tomás Pal, una investigación que arrancó hace más o menos un año acerca bueno, de conceptos técnicos, podríamos decir, y pensarlos también desde la obra de Lacan, dado que, bueno, que en general, por razones que todavía no tengo muy claras, quedaron en algún punto algo desprestigiados, ¿no? Los problemas técnicos en la obra de Lacan. Entre ellos, creo que tal vez el primer precepto técnico eh, bueno, que Freud trabajó en varias instancias es el de la asociación libre, y me pareció interesante presentarles algunas ideas de Lacan, ¿no? Con respecto a la regla fundamental. La modalidad, en esta horita y media más o menos, va a ser así. Voy a hacer una presentación un poco general sobre la asociación libre y voy a irme echando con citas de Lacan, dado que el motivo del encuentro es la asociación libre en Lacan. Me pareció una buena idea traerles directamente citas para comentarlas un poco, para conversarlas con ustedes. También para quitar un poco esta idea que me parece que existe, que Lacan en algún punto es un autor incomprensible. Es cierto que es un autor difícil, nadie lo niega, especialmente porque tiene muchísimas referencias teóricas. A veces las referencias no son explícitas, por lo cual ya hay un trabajo de investigación para poder averiguar cuáles son esas referencias. Eh, pero sin embargo, uno tiene la impresión de que por momentos Lacan es muy claro, y creo que las citas que les traje sobre asociación libre son bastante transparentes. Eh, por otro lado, es algo importante también con respecto a este tema, es que, bueno, la asociación libre no es, digámoslo así, un concepto lacaniano, en principio porque obviamente no fue Lacan quien propuso la asociación libre, sino que fue Freud, pero en segundo lugar porque no es que Lacan se haya detenido a estudiar la asociación libre eh, así ¿no? Con una precisión particular, ¿no? Quiero decir, si bien la idea de asociación libre está presente en Lacan desde el año 36, más allá del principio de realidad, ya Lacan ahí discute la asociación libre y hasta el año 75 Lacan se refirió a ella, las presencias son aisladas, son, ¿no?, algunas ideas sueltas que tienen los seminarios, pero que bueno, me pareció interesante traerles. Bien, entonces arranquemos. Arranquemos por unas cuestiones generales. Eh,
Lo primero que diría para presentar el concepto de asociación libre es que la asociación libre es una consigna técnica, de hecho la regla fundamental, uno diría hasta aquello que no puede faltar en un análisis. eh, Esta consigna es correlativa a una hipótesis que es la hipótesis del inconsciente. Es decir, que no es que Lacan se encontró con el inconsciente en función de la asociación libre, sino que llegó a la asociación libre en función de un concepto, de una hipótesis de trabajo que es la del inconsciente, es decir, la idea de, bueno, Lacan muy, con mucha precisión llama esto del saber, de un saber no sabido, ¿no? En el caso de Freud se trataba entonces de buscar el método, el camino para llegar a estos pensamientos que se encontraban en un segundo grupo psíquico, en un principio en la obra de Freud, luego en el inconsciente. ¿Cómo acceder a los pensamientos inconscientes una vez que el método del cual Freud disponía, que era la hipnosis, se demuestra como un método eh, fallido? Las razones por las cuales la hipnosis se demuestra como un método fallido son varias y son estrictamente clínicas, es decir, no remiten bueno, esta leyenda de que Freud era un mal hipnotizador y por eso se vio compelido a cambiar de técnica. Puede ser que sea cierto que Freud haya sido un mal hipnotizador, pero en todo caso es anecdótico, porque existen razones bien fundamentadas por las cuales Freud abandona la hipnosis y se ve compelido entonces a buscar otro método para acceder a los pensamientos inconscientes. Eh, no me voy a meter con estas razones, porque nos llevaría un tiempo, pero que las hay, las hay. Eh, Otra cuestión relevante es que si la asociación libre es correlativa de la hipótesis del inconsciente, entonces, dependiendo de cómo entendamos el estatuto del inconsciente, nuestra concepción de la asociación libre se va a ver afectada, ¿no? Eh, Creo que tal vez acá se arma otro gran problema, otro un capítulo que probablemente tampoco podamos abordar, que es un capítulo fundamental me parece a mí, en el debate del psicoanálisis, que tiene que ver con la perspectiva de Freud de un determinismo psíquico. Eh, es decir, ¿qué pasa si dejamos de pensar entonces en función de un determinismo psíquico? En principio, Lacan ya va a empieza a hablar más que de un determinismo psíquico, de cierto automatismo simbólico para pensar el inconsciente. Y de hecho hay que pensar qué pasa con la idea de determinación en la obra de Lacan. Bueno, pero vamos a volver sobre esto. Eh, bueno, entonces Freud parte de la idea, una idea muy notable, de que hay un saber no sabido y que ese saber, por supuesto, no lo posee el médico. Aquí hay un movimiento fundamental en la historia del psicoanálisis, o sea, el médico no posee el saber que es relevante para la cura de ese síntoma, un tercero menos que menos podría saberlo, es decir, Freud parte de la idea de que quien posee ese saber pero no sabe que lo posee es el paciente, ¿no? Dice Freud, el psicoanálisis sigue la técnica de hacerse decir por los mismos a quienes estudia, si ello cabe, la solución de sus enigmas. Y acá arrancamos con una primera idea muy interesante que es acerca del estatuto del saber, ¿no? ¿Cómo conseguimos los psicoanalistas el estatuto del saber? Porque en un principio diríamos que se trata el psicoanálisis de una estafa, una franca estafa, en la medida en que los pacientes nos consultan, suponiendo que disponemos de un saber sobre el síntoma, sobre el deseo, es decir, que nos vemos llevados a ocupar el lugar de sujeto supuesto saber, y es cierto que poseemos los psicoanalistas un saber, pero no poseemos ese saber que los analizantes creen que poseemos. Eh, y al mismo tiempo el psicoanalista supone, o al menos hace el juego, ¿no? Hace las veces de que
quien nos consulta, el analizante, tendría ese saber, cuando en verdad, si se quiere, nuestra hipótesis es que existe un saber del cual nadie es propietario, que nadie dispone de ese saber, ¿no? Pero que podrá ser leído a pesar de eso, en función de que se sorteen ciertos obstáculos, y para ello, digamos, para que ese saber eh, se presente, ese saber no sabido se presente, eh, se pone a hablar al paciente. Hable, que algo maravilloso ocurrirá, dice Lacan. Bueno, perdón, estoy viendo los mensajes que me vienen llegando. Con respecto a eso, entonces voy a tomar la primera cita de Lacan. En un principio pensé en presentarles las citas en orden cronológico, pero me decidí por irme echándolas. Así que va a ser un gran despiole de citas de Lacan desde el año 36 hasta el año 75. Eh, a ver, me van a tener paciencia porque tengo acá las citas desparramadas. Pero con respecto al saber, ¿no? Claro, porque Lacan tiene esta hipótesis muy interesante que hay una función en el ámbito del pensamiento, podemos decirlo así, que es esta función del sujeto supuesto saber, que es el hecho de que no podemos evitar suponerle al saber un sujeto. Eh, eh, y en general, el sujeto que sabe es Dios, por supuesto, y esto no remite al Dios de la religión, dice Lacan, sino también al Dios de los filósofos o el Dios de los científicos, por ejemplo, ¿no? Lacan menciona a Einstein, ¿no? Cuando piensa esta idea, la idea de que también esta idea tan pregnante en nosotros, la idea de que el saber antes, el saber no sabido, existe, tiene una existencia particular antes de que se sepa. La pregunta es cuál es la existencia del saber antes de que se sepa. ¿Cómo existe? Por ejemplo, las fórmulas de Newton de la gravedad existían antes de que Newton las formulara. ¿Cuál era su modalidad de existencia? Bueno, con respecto a esto entonces, dice Lacan, seminario 17, clase 2, dice, el analista instaura algo, dice esto, ¿no? A menudo he insistido en que no se supone que sepamos gran cosa. El analista instaura algo que es todo lo contrario. El analista le dice al que se dispone a empezar, vamos, diga cualquier cosa, será maravilloso. Es a él a quien el analista instituye como sujeto supuesto saber. Entonces es muy interesante porque Lacan cambia o da otra perspectiva de la noción de sujeto supuesto saber, porque hay así como una especie de intercambio de sujetos supuestos saberes, ¿no? El analizante que, o el analista que se ve llevado a ocupar ese lugar de sujeto supuesto saber, que en algún modo el fin del análisis es la liquidación de ese sujeto supuesto saber, y el analista como resto entonces, queda como resto. Pero por otro lado también entonces, dice Lacan, la asociación libre es de algún modo activar la función del sujeto supuesto saber a quien nos consulta. Que en algún punto es interesante porque la idea de Freud es que el paciente no sabe que sabe, por lo cual va a hacerlo hablar y el saber se presentará, digámoslo así. Pero Lacan en este punto es más audaz porque no dice que sea el paciente quien sepa, porque justamente la idea de Lacan es que no hay ningún sujeto atribuible a ese saber, es un saber sin sujeto, pero establecemos esta especie de estafa, esta especie de juego en el cual hacemos las veces de que, bueno, hable que el saber se presentará. Y a la vez, entonces, como analistas, ocupamos ese saber. Sigue la cita, miren. Después de todo, no hay en ello tanta mala fe en decirle al paciente, vamos, diga cualquier cosa, será maravilloso. Después de todo, no hay en ello tanta mala fe, porque en este caso el analista no puede fiarse de nadie más. Y la transferencia se funda en esto, en que hay un tipo que me dice a mí,
pobre estúpido, que me comporte como si supiera de qué se trata. Puedo decir lo que sea y siempre resultará. Esto no le pasa a uno todos los días. Hay causa de sobra para la transferencia. Bueno, bien. Es muy interesante entonces, ¿no? El juego al que se presta el analista, a este doble juego. Y el engaño, digámoslo así, que en algún punto también presupone de entrada la asociación libre. Bueno, sigamos un poquito, avancemos. Bueno, para acceder al saber inconsciente, entonces, a partir de la asociación libre, la premisa de Freud es que el analista debe tomar una actitud de, digámoslo así, plena ignorancia frente al sentido de lo que se dice, ¿no? Es decir, que para Freud cualquier texto debe ser leído como si fuera un sueño, es decir, como algo incomprensible. Esta es un poco también la historia de los sueños, ¿no? Los sueños como una instancia o un lugar en donde se presenta la verdad. Eh, pero justamente el sueño tiene este carácter enigmático, ¿no? En la medida en que resulta en principio incomprensible. Pero lo curioso es que Freud, y esta es una idea realmente sorprendente, Freud no arrancó por los sueños, digamos, ¿no? Si bien el primer texto, Freud inaugura el psicoanálisis con su texto, su libro, La interpretación de los sueños en el año 1900, Freud llega a los sueños secundariamente, es decir, lo curioso entonces es que Freud no trató a un sueño como si fuera un sueño, es decir, como algo incomprensible, sino que trató a los síntomas como si fueran un sueño. Es decir, como algo que en principio no se entiende, como algo que trae un mensaje, pero que no se sabe cuál es. Es decir, que para poder saber cuál es ese mensaje, entonces se requiere de un proceso de lectura, pero arranca por el síntoma y luego llega a los sueños. Es francamente interesante. De más está decir que esta posición de ignorancia en Freud con respecto a la verdad que estaba en juego en los síntomas y al saber que implicaban los síntomas, ese saber no sabido, hay una posición de Freud, podríamos decir, algo ambigua o que bascula entre esta posición de plena ignorancia y luego, y al mismo tiempo, mejor dicho, todas las hipótesis que manejó Freud explicativas del síntoma, quiero decir, eh, la idea del trauma, por ejemplo, ¿no? La idea del trauma. Luego la idea del trauma sexual. Si bien Freud, tenemos como entonces esta doble posición, si bien Freud en un momento dice, no tengo ni la menor idea de cuál va a ser el saber en juego de este síntoma, ya había una conjetura que estaba entonces participando de entrada, que es que, bueno, si bien no sé, eh, tiene que ser un trauma. Si bien no sé, tiene que ser un trauma. Un trauma sexual infantil, luego las fantasías y por último el complejo de Edipo, ¿no? Como lo que podríamos llamar como una especie bueno, yo le digo así, una especie de maquinaria hermenéutica de interpretación, es decir, la posición de no saber de Freud en algún punto es algo ambigua. Esto queda bastante bien manifiesto en los casos, eh, cuando Freud, ¿cómo decirlo así?, claudica en su posición de docta ignorancia. Entonces, el ejemplo más claro, si quieren ir a buscarlo, es el del sueño de Dora, el primer sueño de padre, se me quema el alajero, ese famoso sueño, donde Dora en un momento dice, podría pasar algo a la noche en donde mi padre tal vez tendría que despertarme y sacarme de la cama, y Freud le dice inmediatamente, guárdese esto porque esto va a ser importante, esto que acaba de decir, subráyelo porque esto va a ser importante, porque bueno, podemos decir, Freud comprende que se trataba entonces de masturbación, de la masturbación infantil. Es decir, hay en Freud permanentemente, me parece a mí, este conflicto entre la posición que podríamos llamar
de docta ignorancia y esta que también tiene su manifestación técnica en la atención flotante, ¿no? Que la atención flotante es la actitud correlativa, no simétrica, pero correlativa del analista con respecto a la asociación libre, que es básicamente eh, eh, trate a todo el material sin censurarlo previamente, sin juzgarlo previamente, sin seleccionarlo. No seleccione, no juzgue, no censure, no comprenda. Todo, en principio, tendrá el mismo valor. De hecho, podría decirse, todo resultará importante, hasta una tontera, algo fuera de lugar, algo fuera del relato, algo que parezca insignificante. Para nosotros, en principio, todo es importante. Todo es importante en la medida en que no sabemos dónde va a estar la parte importante. Como no sabemos dónde va a estar la parte importante, tenemos entonces que posicionarnos en este lugar de atención flotante que es la igualdad del valor a la hora de escuchar, ¿no? La igualdad de poner un mando de equidad valorativa a todo lo que va a decir el paciente. Por supuesto que si uno tiene una hipótesis de entrada, como por ejemplo, supónganse, el complejo de Edipo en el sentido más básico, lo digo, ¿no? Deseos incestuosos infantiles, por ejemplo, eh, eso se va a perder en la medida en que estaré buscando en el texto dónde se presenta eso. Una vez que se presente eso, uno dice, bueno, es ahí. Tenemos entonces ahí un problema. Y de hecho, habría que pensar entonces, creo que es una pregunta muy, a mi entender, muy relevante, eh, cuál es la posición del analista en la medida en que no dispone de una maquinaria hermenéutica. Me fijo el teléfono para ver si me avisan que se corta, pero creo que está funcionando bien. Entonces, ¿cómo se lee? ¿Cómo se interpreta? ¿No? Si no se dispone de una matriz hermenéutica que permita leer el texto de determinado modo. No me parece una pregunta menor. Bueno, quien hace psicología, podemos decirlo así, ¿no? Un poco arbitrariamente, pero quien hace psicología entonces propone un saber que ya sabe, que para Freud esto es hacer sugestión. En cambio, el psicoanalista, les voy a proponer esto, bascula entre una ignorancia advertida, el analista tiene que estar bien advertido, no solamente que no sabe, sino que nadie sabe, pero que sí hay un saber que, que, que funciona más allá de cualquier sujeto, tiene que bascular entre esta posición de ignorancia advertida y lo que podríamos llamar una especie de conjetura provisoria, entre asociación libre e interpretación. La interpretación es fundamental porque como voy a tratar de señalar, la asociación libre como sustituto de la hipnosis eh, se presenta conjuntamente con la interpretación, es decir, asociación libre e interpretación sustituyen a la hipnosis. ¿Por qué? Porque la asociación libre en tanto tal no produce inconsciente. Quiero decir, el otro día justo veía una presentación de un muchacho que tiene un canal de YouTube donde hace divulgación de psicoanálisis, muy interesante, ¿no? que haya divulgación, digo, muy importante, y hablaba de acción libre y decía que la acción libre es la forma que encuentra Freud para pasar los contenidos, del contenido consciente al contenido inconsciente. Pero en un sentido estricto, la asociación libre no produce el inconsciente. Para Freud se accede al inconsciente vía la interpretación. Ya voy a aclarar algo sobre esto. Podemos decirlo así, la asociación libre lo que habilita es la constitución, la producción de un material propicio para ser interpretado. Si no se produce la asociación libre y no se constituye ese material, que yo me animaría a llamarlo, no sé si están de acuerdo, un caso, si no se produce un caso, no hay nada que leer. Por lo cual hay veces en que no hay caso, podemos decirlo así. O sea, por lo tanto, no hay nada para leer en términos psicoanalíticos. Para que se pueda leer, para que se pueda interpretar, estoy haciendo una analogía entre leer e interpretar, es un poco brutal, tal vez diría mejor que la interpretación es lectoescritura,
se requiere entonces de la constitución de un material que la asociación libre habilita. Bueno, avanzo un poquito más y ahora voy a ir con otra cita de Lacan. Entonces, se trata de pedirle al paciente que hable, ¿no? Que descubra su saber y que lo comunique, dice Freud. Pero claro, esto dice Freud, esto es muy importante. No le pedimos enseguida que nos diga el sentido. El problema en este punto es bastante claro. Supónganse un paciente que venga y les cuente un sueño, ¿no? Les cuente un sueño. Ahora, en este periodo de la pandemia, con la cuarentena, hubo una gran proliferación onírica. Eh, bueno, ya hay buenas explicaciones al respecto. Me llegó un mensaje. Todo bien, bueno, perfecto. Eh, Más allá de las razones, es muy interesante lo que pasa con los sueños. Entonces, viene un paciente y nos cuenta un sueño. ¿Qué es lo que dice Freud que no se debe hacer? Bueno, preguntarle qué significa, lógicamente, porque nadie sabe qué significa un sueño. Si alguien le pregunta a un paciente qué significa, el paciente lógicamente nos va a decir que no sabe. Lo mismo con respecto a un lapsus, a un síntoma, ¿no? Y en efecto es así, no va a responder que no sabe porque es así, porque no lo sabe. Por lo cual eh, eh, hay que hacer otro tipo de, hay que hacer otro trabajo, ¿no? En el caso de los sueños, por ejemplo, dice Freud, es tomar elemento por elemento. Y una vez que el sueño esté dividido elemento por elemento, producir entonces la asociación libre en función de estos elementos. Y recién se podrá establecer una lectura, es decir, una interpretación que dé cuenta entonces del pensamiento inconsciente cuando ya tengamos el material desplegado. Es decir, hay que allanar el camino para el acceso a la verdad. No es que la verdad se suelta así de fácil, podemos decir, ¿no? Con respecto a eso, les quería traer una cita muy interesante del seminario 14. A ver si la encuentro rapidito. Bueno, voy a leerles. Seminario 14, clase del 21 de junio de 1967. Dice Lacan. Todo el mundo sabe bien que si se le solicita pasar por la vía de las asociaciones libres al analizante, no quiere esto decir que esto comande un discurso suelto ni un discurso roto. No obstante, para que algo alcance, a veces hasta en sus finezas, tal distinción sobre las incidencias de su relación con su propia demanda, con su pregunta sobre su deseo, tiene que ser, no obstante, un asunto de naturaleza tal que nos haga reflexionar un instante sobre lo que condiciona ese discurso más allá de nuestras consignas. Y ahí tenemos, dice Lacan, y ahí tenemos que hacer intervenir, por supuesto, este elemento que se llama interpretación. Me parece que en este punto entonces Lacan va a coincidir con Freud que la asociación libre en tanto tal, si bien es la regla fundamental y es la premisa eh, necesaria para que algo así como un análisis suceda, bajo ningún punto de vista es suficiente con que el paciente asocie libremente. Una persona puede estar haciendo libremente años, años y años que no suceda absolutamente nada, porque nuevamente la asociación libre es complementaria entonces de la lectura, de la lectoescritura, por supuesto, en gran parte en función de la responsabilidad del analista, que es quien dirige no al paciente, sino la cura. Es decir, se requiere la interpretación, ¿no? Y luego dice, el discurso analítico, seminario 14 estamos, clase del 21 de junio, el discurso analítico es un discurso sometido a la ley de solicitar a esta verdad, de la que hablé ya en los términos aquí más apropiados, una verdad que habla, de solicitarle a esta verdad, en suma, enunciar un veredicto, es decir, un dicto verdadero. Por supuesto, dice Lacan, la regla toma un valor muy diferente. Esta verdad que habla y cuyo veredicto se espera, se la acaricia, se la amaestra, se le pasa la mano por la espalda. Ese es el verdadero sentido de la regla.
Muy interesante esto. El verdadero sentido de la regla fundamental es entonces acariciar, amaestrar, pasarle la mano por la espalda a la verdad, es decir, allanar el camino, propiciar el camino para que la verdad salga a la luz, porque se requiere entonces de esta preparación, ¿no? Eh, de ir quitándole todo ese espesor para que pueda surgir. Y voy a ir a otra cita ahora, esta cita de la elección de la cura, también está muy buena, en relación al estatuto de la verdad, ¿no? Dice, el analista es el hombre a quien se habla, y a quien se habla libremente. Está ahí para eso. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto invitado a hablar en el análisis no muestra lo que dice, a decir verdad, una gran libertad. Bueno, esta idea ya está muy presente desde Freud, la idea de que en realidad la asociación libre no es libre, por supuesto, en la perspectiva freudiana, porque hay un determinismo psíquico. En la idea de Lacan me parece que la cuestión va a cambiar en la medida en que se va a tratar, al menos en un principio, de un automatismo simbólico. Se dan cuenta que son dos cosas bien distintas, ¿no? En la medida en que el determinismo psíquico pareciera que implica a un sujeto que inconscientemente sabe. Se entiende la diferencia con eso de que es un saber sin sujeto, en el sentido más radical, o sea, que nadie posee ese saber. El sujeto invitado a hablar en el análisis no muestra en lo que dice, a decir verdad, una gran libertad. No es que esté encadenado por el rigor de sus asociaciones, sin duda lo oprimen, sino que más bien ellas desembocan en una palabra libre, en una palabra plena que le sería penosa. Nada más temible que decir algo que podría ser verdad, porque podría llegar a serlo del todo, si lo fuese. Y Dios sabe lo que sucede cuando algo, por ser verdad, no puede ya volver a entrar en la duda. Entonces es muy interesante esta idea que plantea Lacan de la asociación libre y de pedirle al sujeto hable que algo bueno va a salir al respecto, con esta idea de amansar a la verdad, ¿no? Eh, por todo el peso que tiene la verdad, eh, por toda la dificultad que tenemos para decir la verdad. En este punto también Lacan creo que se separa de Freud en la medida en que bajo ningún punto de vista supone que hay un deseo de saber, más bien Lacan diagnostica un horror al saber, y en ese punto un decir verdadero es algo, bueno, algo difícil, no se arriba tan fácilmente a él. Y además es interesante esta duda, esta cita en relación a, a la duda, porque en general suele decirse, especialmente desde la psicología, que los seres humanos sufrimos o padecemos mucho la incertidumbre, ¿no? Que nos torturamos en función de dudas. Y lo que dice Lacan es notable, que es una idea también muy presente en la obra de Freud, que lo tortuoso, lo insoportable, no es la duda, sino son las certidumbres, es decir, la verdad. Una vez que algo deja de entrar en duda, hay pues eh, algo bien angustiante. Bueno, bien, avancemos un poquito entonces. Otra idea fundamental con respecto a la asociación libre, que es que no es algo que vaya de suyo, algo que se dé naturalmente, digamos, ¿no? Eh, y Freud decía con bastante insistencia que para que un paciente practicara la asociación libre se requería de una preparación psíquica, ¿no? Dice. Y esto en verdad es bastante entendible porque el psicoanálisis se da en condiciones profundamente artificiales, ¿no? Es una práctica profundamente artificial. Cuando decía que, hago un paréntesis, cuando decía que en algún punto la asociación libre es correlativa de una hipótesis, esto demuestra también que el psicoanálisis tiene un carácter experimental radical, que es el de la puesta a prueba de esta hipótesis del inconsciente.
Desde ya que no es meramente un experimento en el sentido clásico del término, porque no se trata meramente de la verificación de una hipótesis, sino además que se pretende usar esa hipótesis como un instrumento para modificar la realidad, quiero decir, para curar síntomas, ¿no? Para tratar pacientes, por lo cual es también una mezcla entre un experimento y una experiencia. Pero lo que sí queda claro es que el psicoanálisis se da en un contexto profundamente artificial, es decir, está bien lejos de ser algo corriente, natural. Ya por el mero hecho, imagínense de que alguien para hablar se ponga de espaldas con la persona que está conversando y se recueste en un diván, ¿no? O sea, es profundamente extraño, artificial. Pero no solamente el hecho del diván, sino el modo de hablar en un análisis es profundamente distinto al modo de hablar en la vida cotidiana. Y ahí reside todo el éxito, en todo caso, de la eficacia del psicoanálisis y de la asociación libre se basa en este hecho, que es una conversación, o sea, dos personas o más intercambiando palabras, pero es una conversación bien distinta, radicalmente distinta de una conversación ordinaria, la que tenemos absolutamente todos los días con las personas con quienes nos comunicamos, ¿no? Al menos en tres sentidos es una conversación bien distinta que una conversación ordinaria. En principio porque, bueno, en la conversación ordinaria se conversa cara a cara. No solemos hablar con personas dándonos la espalda. Bueno, excepto en una confesión, ¿no? En una confesión cristiana, que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta eso. Ahí hay algo interesante para pensar. Eh, la gente en la conversación ordinaria se mira en la cara, conversa cara a cara. Dos, se rechazan los pensamientos involuntarios que atraviesan la trama deliberada, ¿no? En una conversación ordinaria, si tenemos algún pensamiento intruso, lo eliminamos. Y además, por supuesto, se realiza una selección más o menos intencional de los significantes, del significado y del sentido, ¿no? Del punto de las palabras estoy haciendo un uso tal vez un poco laxo del término, pero de las palabras que queremos usar, de la significación que queremos darle y de nuestra presunta intención. Por supuesto que nosotros como psicoanalistas afirmamos que eso es un gran engaño, que es una profunda ilusión la idea de eh, que podemos entendernos, ¿no? En realidad, la idea del psicoanálisis, y se sirve de ese recurso, es que vivimos en un profundo malentendido, y que en cada frase que decimos hay un resto absolutamente irreductible, que es el del sentido, es decir, el de la pregunta por el deseo, el qué me quiere decir, qué me quiere decir con eso que me dices. Bueno, pero también traigo todo esto de las condiciones artificiales del psicoanálisis y de los cambios radicales con respecto a una conversación ordinaria, en la medida en que el psicoanálisis plantea una situación de trabajo, de esfuerzo. No es algo que se da así naturalmente, que va de suyo, estamos todos, me siento y charlo y chau. No funciona así, al menos esto no lo... ni Freud ni Lacan lo piensan de este modo, ¿no? De hecho, a ver si lo encuentro en Freud, pero Freud llega a decir que un análisis es una conversación entre dos personas igualmente alertas. Alertas. Dos personas en estado de alerta, ¿no? O sea, bien atentas, con las antenas bien paradas. Porque si uno no es que está en las nubes de Valencia, ni quien se analiza, ni el analista ahí, ¿no? En la nube de Valencia, intentando captar una idea. Es una situación de profunda atención. Atención sin intención, atención flotante, pero una atención al fin. Es decir, un estado de alerta. Se requiere una preparación psíquica del enfermo. Pero, bueno, pero como estamos en Lacan, entonces me gustaría leerles algo de Lacan con respecto a esto. Miren, a ver si las encuentro. Bueno, antes de pasar a eso, la idea de una conversación entre dos personas alertas, de la preparación psíquica del enfermo, va un poco en contra también de algunas metáforas que utiliza Freud para hablar de la acción libre que son francamente confusas, como la idea de que en un análisis se habla como si se hablara de bueyes perdidos, como si se hablara de cualquier cosa totalmente irrelevantes.
Me parece que es una idea desacertada en Freud, porque en un análisis no se habla de huellos perdidos. O sea, que pueda surgir algo importante en función de algo que en principio parece insignificante, no significa que uno tenga que hablar necesariamente de cosas insignificantes. Esto es muy importante porque tiene que ver con el carácter en cómo se presentan las leyes de la asociación libre. Quiero decir, ¿no? Eh, la propuesta de Freud con respecto a la asociación libre. Voy a volver a ese tema, pero en principio no parece una buena idea la de Freud de hablar de bueyes perdidos, ¿no? Más bien resulta más interesante para mí estas concepciones vinculadas a estas dos posiciones, estas dos personas en estado de alerta, que implica un trabajo, implica un hacer, implica, dice Lacan, sudar la gota gorda, ahora lo voy a leer, y y además implica, por supuesto, hablar de cosas nada, que nos pesan, de cosas que nos pesan. Bueno, a ver dónde se encuentro. Bueno, voy a ir ahora a una cita a ver, bueno, después quiero leer las preguntas. Acá hay una pregunta más a Mauricio Rojo muy interesante, pero si les parece la dejo para después una vez que termine la intervención. Si después Mauricio, si me la querés repetir más tarde, mejor. Bueno, miren, por ejemplo, en el año 1975, con respecto a esto que les menciono, en el texto El placer y la regla fundamental, que es una intervención que hace Lacan después de una exposición de André Albert sobre la regla fundamental, Lacan dice, escuchen, dice, entonces es bien evidente que el enunciado de la regla fundamental consiste en decir a una persona que viene para pedirles algo, llegado el caso una ayuda, que la regla fundamental no es otra cosa que hacerle observar que hay que sudar un poquito para hacer algo juntos, que la cosa no va a andar si de algún modo no se llega hasta lo que displace, no al analista, sino que displace profundamente a cualquiera, que es hacer un esfuerzo, hacer un esfuerzo. Esto porque toda tengo la intención de mostrarles y argumentar que bajo ningún punto de vista, bueno, esto es algo también que piensan a veces nuestras amigas, amigos, nuestros parientes, que nosotros vamos, bueno, uno se sienta, escucha, el otro habla, es tranquilito el asunto. No, no, es un trabajo bien esforzado, ¿no? Tanto del lado de lo que podríamos llamar atención flotante Freud. Después Lacan va a proponer un concepto, me parece a mí, mucho más poderoso, más transversal, que es el de deseo del analista. Quiero decir, sostener una posición no es nada sencillo, es muy trabajoso, pero ser analizante tampoco es nada sencillo, es muy trabajoso, hay que sudar la gota gorda, requiere una preparación, dice Freud, psíquica, es un estado de alerta. Hay otra cita con respecto a este tema que también les quiero leer, que es del seminario 15, clase del 24 de enero de 1968. Dice Lacan, el verdadero sentido de la regla fundamental es justamente, hasta un punto tan avanzado como se pueda, es la consigna, que el sujeto se ausente. Entonces es la tarea, es el hacer del sujeto, dejar a ese significante hacer su juego. Entonces, vamos por partes. La regla fundamental, entonces, la idea de Lacan es que el sujeto es ausente. La tarea es que el sujeto haga para dejar a ese significante, para dejar que ese significante haga a sí mismo su propio trabajo. O sea, es un doble trabajo, podemos decir, otra vez un triple trabajo, por parte del analista, por parte del analizante, que tiene que hacer algo para que el significante haga algo. ¿Está claro, no? Esta diferencia. Como, bueno, además está decir que, que acá, bueno, esto demuestra también que la noción de sujeto en la obra de Lacan es equívoca, es polisémica, quiero decir, cada vez que tiene muchos sentidos. En este caso acá, sujeto, cuando dice que el sujeto es ausente, está claro que
entonces se refiere al sujeto, podemos decirlo así, en tanto subjetividad, ¿no? Porque uno podría decir también que el fin de la asociación libre es que haya sujeto, también, podemos decir al mismo tiempo que haya sujeto, es decir, que haya sujeto del inconsciente. Pero es bien distinto de este sujeto que debe ausentarse, debe hacer algo para ausentarse. ¿Qué debe hacer? Asociar libremente. ¿Para qué? Para que el significante haga su juego, para que la verdad hable. Bueno, avancemos. Acá me preguntan acerca del automatismo simbólico y por qué es opuesto al determinismo. Bueno, esta es una pregunta muy, muy difícil para mí de responder. En principio porque la idea de determinismo en Freud, determinismo psíquico, va está muy ligada al problema de la causa del psicoanálisis, ¿no? En el sentido de una causa determinista, es decir, algo A que explica entonces determinada cosa B. Por ejemplo, el complejo de Edipo, ¿no? Supóngase como causa última de los conflictos neuróticos, que me parece que en Freud en algún punto está presente esa idea. Es decir, que la causa de los conflictos neuróticos es el complejo de Edipo y en función de eso hay una determinación psíquica en la constitución de los síntomas. La idea de Lacan va a ser distinta porque va a poner en cuestión la idea de la causa en el sentido que es una causa en principio que no está antes, es una causa que se efectúa y una causa, dice Lacan, perdida, una causa que cojea. Eh, y esto está íntimamente ligado también al estatuto del saber previo a su aparición. Justamente la pregunta de Lacan con respecto a, y la formulación de Lacan del sujeto supuesto saber. Y también íntimamente vinculada a la temporalidad del inconsciente para Lacan, que tiene un estatuto retroactivo en un sentido radical, es decir, que para Lacan lo reprimido viene del porvenir, no viene del pasado, por lo cual es una idea de causa bien distinta eh, 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 que me parece que no implica un determinismo en este punto, ¿no? El determinismo freudiano pareciera que está muy vinculado al determinismo propio de las ciencias eh, eh, clásicas digo por ejemplo Newton, Galileo, de a partir de determinadas reglas un determinismo estricto. Lo simbólico, el automatismo simbólico creo que da lugar, a mi entender, a la idea de la indeterminación del sujeto, o cómo el sujeto surge justamente en esas fracturas del saber. Una cosita, algo que puedo decir, es una pregunta muy complicada, ¿no? Eh, bueno, me distraigo un poquito con las preguntas, avanzo y ahora en 10-15 minutos dejo un espacio para preguntas. Bueno, eh, quiero leerles otra cita. Me interesó traerles citas de Lacan para empaparnos un poquito de lo que dice Lacan de la. Eh, bueno, no lo encuentro ahora. A ver acá. Dice Lacan, seminario 1, en relación a este tema de lo que veníamos hablando antes, de lo que significa entonces romper con la conversación ordinaria, ¿no? Dice Lacan, seminario 1, clase 12, dice, por esta vía se comprende la técnica analítica. En ella se sueltan las amarras de la relación hablada. Se rompe la relación de cortesía, de respeto, de obediencia respecto al otro. El término asociación libre define muy mal aquello de lo que se trata. Son las amarras de la conversación con el otro las que intentamos cortar. O sea, en algún punto, el fin último de la asociación libre es cortar con la conversación con el otro, en el sentido con el otro con minúscula, es decir, aquella que se da en una perspectiva lacaniana en el eje imaginario, entre el yo y el tú. Es decir, yo te digo algo, intento hacerme entender y espero que tú como oyente me comprendas y entiendas mi intención, digamos. Eh,
justamente la asociación libre, la atención flotante, se trata de romper con lo que Lacan llama las amarras, ¿no?, de la relación hablada. A partir de ese momento, dice Lacan, el sujeto dispone de cierta movilidad en ese universo del lenguaje donde lo hacemos penetrar. Y esto es espectacular, fíjense, dice: todos nuestros intentos y nuestras consignas tienen como meta, en el momento en que liberamos el discurso del sujeto, despojarlo de toda función verdadera de la palabra. O sea, es interesante esto, ¿no? El momento, entonces dice, todos nuestros intentos y nuestras consignas tienen como meta, el momento en que liberamos el discurso del sujeto, despojarlo de toda función verdadera de la palabra. Gracias a qué paradoja volveremos entonces a encontrarla, a la verdad. Esta senda paradójica consiste en extraer la palabra del lenguaje. Es muy interesante porque lo que dice Lacan es, no, si se intenta romper con las amarras de la conversación, también en algún punto se suspende esa pretensión de verdad. Ninguno va a ir a un analizante a decirle, dígame la verdad, diga la verdad, ¿no? Y hasta tiene un tono un poco confesional, ¿no? Dígame la verdad, dígame toda la verdad. No se trata bajo ningún punto de eso. Eh, Justamente se despoja de esa función de la verdad, diga lo que se le ocurra, hable, que suspendiendo ese formato de la verdad, volveremos a encontrar la verdad por otra vía, ¿no? Una verdad que diga, una verdad que hable por su cuenta. Yo la verdad hablo, dice Lacan. Lacan dice, yo hago hablar a la verdad. Es muy interesante, ¿no? Le digo decir, yo la verdad hablo. Y cómo extrayendo la palabra del lenguaje. Es muy interesante porque estamos en el seminario 1, la idea de extraer la palabra del lenguaje tiene como una, ¿no? No sé si les suena la idea de hacer entonces de una palabra un significante, ¿no? Tomar otro estatuto de la cadena significante, que es justamente el estatuto de la cadena significante en la asociación libre, que es tomar a ese discurso como significante. Se lo extrae del lenguaje en este sentido, se lo extrae del contexto en el cual esa palabra se presenta. Se la extrae y uno se pregunta entonces, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué se le ocurre con eso? ¿Eso de dónde viene? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, avancemos un poquitito más. Algo muy importante que también provoca cierta confusión, que tiene que ver con el modo en que Freud presentó la acción libre, que tiene como esta doble vía, un señalamiento positivo y un señalamiento negativo. El positivo es entonces preste particular atención a esos pensamientos involuntarios, ¿no? Que Freud la formula a veces como diga todo, decirlo todo, como decirlo todo, ¿no? Que es un modo de explicar la acción libre que es un poco deficitario, a mi entender. Y, y por otro lado, entonces, esta idea de no suspender, no censurar cuatro tipos de pensamientos típicos, digamos. Aquellos que se eliminan por ser tontos, aquellos que se eliminan por ser insensatos y aquellos que se eliminan eh, eh, por estar fuera de la trama. Y por último, aquellos que se omiten porque provocan vergüenza o pena o dolor, ¿no? Eh, Quiero buscar algo, espérenme un segundito, por favor. Bueno, no importa. Entonces, esto de decirlo todo es francamente complicado. En principio porque puede entenderse decirlo todo como diga cualquier cosa, que es otro modo también a veces de presentar la acción libre, que no me parece muy correcto. Lo que hablábamos antes, en la medida en que en un análisis no se habla de cualquier cosa, de bueyes perdidos. No sé si ustedes qué piensan, pero si viene un paciente y se pone a hablar, no sé, del partido de fútbol que vio el otro día, eh, o, o- o- eh, ustedes tal vez dicen, bueno, muy interesante, pero hablemos de otra cosa. Eh, de hecho, Ferenczi menciona un fenómeno resistencial notable por parte de algunos pacientes obsesivos que Ferenczi decía, bueno, diga todo lo que se le ocurre, y los pacientes obsesivos empezaban a tirar fruta por todos lados, manzana, banana, pera, lámpara,
celular, te decían cualquier cosa. Y se sirven de la asociación libre como resistencia, pero también hay algo, eh, tal vez, si bien por supuesto es bastante notable cómo la asociación libre hace diagnóstico en función de cómo se la lleva adelante. eh, eh, es cierto que hay algo bastante problemático en diga cualquier cosa. Y, y también puede entenderse el decirlo todo como decía yo antes, de esta perspectiva confesional, ¿no? El punto de cuénteme sus intimidades o cuénteme sus pecados, ¿no? Dígalo todo, dígame todo, ¿no? Tiene un carácter así inquisitorio, ¿no? Dígame todo desde el comienzo. Es muy interesante porque tiene que ver con un problema de formulación, no tanto con un problema de práctica, porque piensen, por ejemplo, en el caso del hombre de las ratas, cuando llega el tipo con Freud, se sienta en el diván y empieza a hablar, bueno, mi vida sexual es muy pobre, eh, debuté con una prostituta a los 20 años, luego me masturbaba, no sé, empezó a hablar de eso y Freud le pregunta, pero usted por qué me habla de esto? Es muy interesante el movimiento freudiano, porque se corre de ese lugar de exploración de la intimidad o de la vida más pecaminosa, ¿no? De cuénteme todo. Es distinto. Tal vez haya que quedarnos más, me parece a mí, con el modo en que las propone la Acción Libre a partir de dos leyes de índole negativa. Ahora lo voy a leer. Pero entonces, algo importante diferenciar, que es que la acción libre no propone al analizante que diga tonterías, que diga banalidades, que diga cosas insensatas o que dígame lo que le da vergüenza, dígame lo que le da dolor. No es que no son propuestas positivas, no, es por el contrario una propuesta negativa, es decir, no omita algo por ser una banalidad, no lo omita por ser una insensatez, no lo omita por ser algo que se vaya de la trama, no lo omita porque le da vergüenza. En ese punto Freud habla de la sinceridad total. La sinceridad total no refiere a cuénteme todas sus intimidades, sino en el momento en que se le presente un pensamiento vinculado a algo que le dé vergüenza, lo que dice esta regla es que tiene que decirlo, pero no porque a mí me interese particularmente lo que a usted le da vergüenza, sino porque, bueno, en fin, estas nuestras reglas, si se presentó, hay que decirlo, ¿no? Eh, por lo cual, no se trata de que el analizante diga cosas sin valor, o diga tonterías, o fuera de la trama, ¿no? Se trata de que no las omita, que es bien distinto. Por lo cual, bajo ningún punto de vista, el análisis se trata de gente hablando boludeces, o diciendo cosas sin sentido, o combinando a alguien a contar las cosas que le da vergüenza, porque eso estaría más cerca entonces de que nos transformemos en confesores. Tal vez más interesante sea en una perspectiva positiva de decir la fórmula esta de diga lo que se le ocurra. Eh, pero bueno, hay que pensar bien. Está la pregunta interesante, se las hago, acerca de si ustedes enuncian o no enuncian la regla fundamental, ¿no? Para Freud eh, era muy importante enunciar la regla, y si no se la enuncia en un sentido protocolar, digamos, sí, en todo caso, transmitir un poco cuál es el espíritu de la conversación que van a tener esas dos personas, distinto a otras conversaciones. Bueno, con respecto al decirlo todo, también les voy a leer una cita muy interesante de Lacan, entonces, del año 1975, una conferencia que dio en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Eh, Fíjense lo que dice, pues notable, dice, ¿cómo es posible esta cosa que haya analistas? La cosa no es posible más que por el hecho de que el analizante recibe la cognición, si podemos decir, de observar una regla, de no decir más que lo que puede tener para decir, que lo que él tiene en el corazón.
como se dice en francés. Sigue. Ya he desbrozado el camino a algo que he llamado el decir de la verdad. El analista ha advertido, antes de que el postulante entre en análisis, ha advertido que él debía decir todo. ¿Qué quiere decir todo? Eso no puede tener sentido. Lo que sucede, dice Lacan, es que algo del orden, que se presenta algo así como una inercia, una polarización, una orientación, que cada vez más centrada. Es decir, en la medida entonces en que se lleva adelante esta regla de la asociación libre, que entonces tal vez no sea el mejor modo de presentarla, como decirlo todo, el discurso va a tener como una especie de pendiente, ¿no? Una orientación, una inercia, que nos va a permitir entonces hacer una lectura que no surja, digámoslo así, de un código hermenéutico previo, llámese Edipo, llámese como quiera, sino algo polémico y para discutirlo en todo caso es un llamamiento a la interpretación del texto mismo, ¿no? Un sentido que ofrece ese texto. Bueno, un par de palabritas más y dejo un espacio para que conversemos. Eh, bueno, como le decía, Lacan, en el texto Más allá del principio de realidad, un texto de 1936, súper temprano, está espectacular el texto, a los que no lo leyeron se los recomiendo, es muy bueno. Ahí habla de la asociación libre a partir de dos leyes, que son dos leyes negativas, la ley de la no omisión y la ley de la no sistematización. Es interesante porque las descripciones no coinciden tanto con los nombres. Pero en todo caso, si lo ven, puede pensarse la no omisión y la no sistematización como las dos caras entonces de los mecanismos del lenguaje, es decir, de la cara sincrónica y la cara diacrónica. Es decir, en primer caso tenemos, ¿cómo decirlo?, ¿no? Un estatuto sincrónico del lenguaje, una batería de significantes que podríamos pensarlos así en una posición vertical y en el momento en donde hablamos seleccionamos uno, ¿no? Uno entre esos significantes. Supónganse un ejemplo muy banal, se quieren a referir a alguien en función de que es perezoso o vago, etcétera, y se les cruza por su cabeza la palabra, supónganse, pajero. Supónganse que acá, no sé si en, en México o en otros países se utiliza pajero para referirse a alguien vago o perezoso. Acá utilizamos eso, no seas pajero, levantate, etcétera. En todo caso, uno se le viene a la cabeza esa palabra, la omite en función de que es una palabra tal vez algo demasiado informal y por lo tanto, ¿no? Selecciona ahí una palabra un poco más suave, perezoso, supónganse. ¿Sí? Tenemos entonces el estatuto sincrónico en el cual se selecciona, podemos decir, más o menos intencionalmente, en general, esto no pensamos mucho qué palabras vamos a usar, de hecho, si pensáramos mucho la verdad que vamos a usar, a veces estamos francamente inhibidos para poder hablar, y luego el aspecto diacrónico, es decir, el aspecto del relato, ¿no? Que tiene entonces la elección de los significantes. ¿Qué significante pongo adelante y qué significante pongo atrás? Pareciera que estas dos leyes también remiten a esas dos propiedades del lenguaje, ¿no? Pero bueno, para Lacan acá las define de un modo muy particular. Dice, la ley de no omisión, dice, promueve al nivel de interés reservado a lo notable todo aquello que se comprende de suyo, lo cotidiano y lo ordinario. Es decir, el psicoanálisis entonces le da un valor particular a aquello que en general no tiene ningún valor. Y lo segundo, la de no sistematización, le otorga una presunción de significación a los desechos de la vida mental, la escoria de los fenómenos del mundo, diría Freud, lapsus, actos fallidos, etc. Entonces la idea de Lacan, está bien claro que ha trabajado, pero fíjense que falta la perspectiva positiva, que pareciera ser más problemática. Tal vez el modo positivo de enunciar la regla es hable de lo, en fin, de lo que se le ocurra, ¿no? En general en este punto hay que decir, los pacientes vienen a hablar de lo que les molesta, que no vienen a contar, no,
no viene a contar el partido de fútbol que vieron otro día o su opinión filosófica sobre algún debate o no viene a discutir conceptos tampoco, ¿no? No viene a contar de cosas que realmente los afligen, de sus síntomas, ¿no? Entonces, no se le debe exigir al texto ni coherencia, ni racionalidad, ni extraordinariedad, ni dramatismo, ni sistematicidad, ni lógica, ni cronológica, ¿no? Hay que liberar al texto de las cadenas del relato, eso es una idea clave en Lacan. Entonces, Lacan lo formula de un modo muy interesante que se comienza un análisis no eligiendo. Se comienza no eligiendo cuál es la parte significativa del texto. Bueno, 1:06, 1 hora y 6 minutos. Esperemos un segundito a ver si algo más. Bueno, tal vez por último, para dejar un lugar, unos minutos para conversar, algo que me parece muy relevante es que inmediatamente, ya en el texto de 1936, Lacan le da mucha importancia al hecho de que la asociación libre es relevante en la medida en que hay un interlocutor. Nuevamente, acá se presenta la idea de que uno asociando libremente no va a acceder al inconsciente. Dice Lacan, antes de significar algo, el lenguaje significa algo para alguien, ¿no? O sea, no se trata que, o no se trata únicamente de que alguien diga lo que se le ocurra, ¿no? Sino que lo haga justamente en un proceso dialógico, en donde lo que se dice Lacan, lo que se dice puede no tener ningún sentido, pero lo que le dice al analista puede encubrir un sentido, ¿no? Dice Lacancito, por el mero hecho de estar presente y escuchar, el hombre que habla se dirige a él, y puesto que le impone a su discurso la circunstancia de no querer decir nada, queda en pie lo que ese hombre desea decirle. Entonces, para Lacan las motivaciones inconscientes solo cobran sentido y se hacen operativas en la medida en que al decirlas se encuentran entonces con un interlocutor. Esto pone en cuestión y refuta cualquier idea de una especie de autoanálisis. Lo que se acentúa entonces es, para Lacan, es siempre Lacan tomó esta perspectiva, siempre acentúa la dimensión del intervalo, ¿no? Del entre, lo que sucede entre las instancias enunciativas. Habló de la verdad, ¿no? Como algo que surge entre el analista y el analizante, el sujeto, ¿no? Entre el analista y el analizante, el síntoma forma parte, el analista forma parte del síntoma, el analista forma parte del sueño. O sea, una insistencia muy importante de Lacan para comprender que para que el inconsciente aparezca se requiere de alguien que esté en posición de analista. Por lo tanto, la verdad, el psicoanálisis no proviene de algo o alguien en sí mismo, ¿no? La verdad no puede ser comprendida psicológicamente ni descubierta como si fuese una tierra virgen, sino que se funda y se produce. Esto no significa que se invente, en el sentido que uno inventa la verdad, como quien se me ocurre cuál es la verdad y la invento, ¿no? Pero sí que surge, que aparece entonces en el intervalo entre las dos personas que participan. De hecho, Lacan durante mucho tiempo habló de intersubjetividad. Después abandonó ese concepto, no me parece a mí por las ideas que había transmitido con respecto a la subjetividad, a la intersubjetividad, sino cómo se había leído y el peso que había empezado a tomar esa noción en otros psicoanálisis con los cuales Lacan no coincidía, y abandona la idea de intersubjetividad, pero nunca abandona la idea del enter, digamos, ¿no? Es decir, lo que venga como verdad va a ser el producto de, de lo que surja entre ambas posiciones, ¿no? Es decir, no algo así como una verdad individual. De hecho, acá puede hacerse una distinción entre exactitud y verdad, ¿no? O sea, la primera, la exactitud, se refiere a los hechos efectivamente acontecidos, mientras que la segunda remitiría al modo en que esos hechos entran y se constituyen como hechos en una red discursiva que le agrega valor a los mismos. De hecho, podríamos decir,
no hay hechos en tanto tal. Lo que pasa es que acá la idea esta de no hay hechos sino interpretaciones podría entenderse como que cada uno interpreta la realidad como le place, y esta no es la idea de Lacan, tampoco creo que es la idea de Nietzsche, por supuesto. O sea, no da lugar, me parece a mí, un relativismo de la verdad o un subjetivismo, sino la idea de que los hechos adquieren un valor más allá de la idea de la perspectiva individual, pero ese valor lo van a adquirir entonces en una red discursiva. Por ese motivo, en un psicoanálisis no tiene sentido preguntarse por el hecho en tanto tal, sino justamente ni cómo el analizante lo sintió, podemos decir así, sino cómo se inscribe en una red discursiva, ¿no? Bueno, eh, bueno, yo pararía por acá, que vamos 1 hora y 10, y le dejaría unos 20 minutos para conversar. El objetivo era presentarles algunas ideas de la sesión libre, y especialmente traer unas citas de Lacan que me parecían muy interesantes, muy claras. Eh, bueno, y en general, pues es un tema que no se trabaja mucho. Eh, no hay tantas referencias de Lacan a la asociación libre, se pueden estudiar todas en un plazo de tiempo relativamente corto. Eh, bueno, pero Seminario 6 hay algunas referencias también, la pueden leer en la clase de 8 de Seminario 6, de la versión de PAI 2. Seminario 14 les dije. Bueno, por ejemplo, una cita más y termino. En el seminario 16 vuelve esta idea de que la asociación libre consiste en ausentar al sujeto, ¿no? Dice, seminario 16, clase 4. ¿Qué justifica la regla con la que se instaura la práctica psicoanalítica, esa muy tontamente llamada asociación libre? Entre paréntesis, Lacan insiste todo el día en la crítica del mal nombre que es asociación libre, y de hecho sería una buena oportunidad para buscar un nombre más apropiado a la regla fundamental, ¿eh? La verdad que es verdad que asociación libre es un nombre malísimo, porque no se trata estrictamente de asociar y tampoco es libre, por lo cual eh, libre, entonces sigo en la cita, libre no quiere decir más que dar licencia al sujeto. Licenciar al sujeto es una operación no obligatoriamente lograda. Acá viene este punto que no es que no es algo que surja así naturalmente, como dijiste antes, no va de suyo, no es algo que se dé tan fácilmente. No siempre basta licenciar a alguien para que se marche, dice Lacan. No siempre basta licenciar a alguien para que se marche. Como la gente que va acumulando vacaciones, ¿vieron? Tengo 2 meses de vacaciones. Y bueno, andate de una vez por todas, amigo. Lo que justifica esta regla es que la verdad precisamente no se dice por un sujeto, la verdad se sufre, dice Lacan. Y justamente es muy interesante en ese punto porque Lacan ahí dice, el psicoanálisis hace de un sufrimiento un síntoma. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre sufrimiento y síntoma? Que el síntoma es cuando el sufrimiento habla. Síntoma es hacer hablar al sufrimiento. Bueno, ahora sí, hago una pausa y arrancamos a ver algunas preguntas. No sé cómo, a ver dónde fijarme las preguntas. Acá, a ver. Esperen un segundito. Bueno, esperen un segundo, por favor, que me ubique con las preguntas. Bueno, acá hacen una mención a página 31. Bueno, la cita del seminario 20 cuando dice el sujeto no es el que piensa, la trae Alejandro Lecure Pérez, Juan Alejandro. Una cita del seminario 20, página 31, donde Lacan dice el sujeto no es el que piensa, por eso no se le pide que piense, exactamente, se le dice que diga cualquier tontería. Es cierto, en un análisis justamente pasa que la palabra, a mí lo que no me gusta de esa cita es la palabra tontería, porque nuevamente pareciera que uno eh, le dice al paciente diga tonterías, y nuevamente no se trata de decirle al paciente diga tonterías, se trata de decirle si se le ocurre una tontería, no la omita, pero no diga tonterías. Pues si uno le dijese diga tonterías, en todo caso, si fuese así, no nos contarían directamente lo que les molesta. En ese punto es donde me parece ese modo de presentación de la regla fundamental no,
Tal vez no me parece el más apropiado. Pero sí es muy, muy relevante esta idea de que el sujeto deje de pensar. Para que haya asociación libre es que el sujeto deje de pensar. La idea de Lacan es que se debe pasar de un soy donde no pienso a un pienso donde no soy. O sea, se trata entonces de instituir otro pensamiento, justamente un pensamiento sin ser. Un pensamiento sin ser. Acá me dicen que la cuarentena me muestra diferente, estoy hecho fruta, ¿no? Estoy tocando todo el día el pelo porque tengo, bueno, me tengo que cortar el pelo. Tengo el flequillo que me llega hasta acá, insoportable. Bueno, se ve que me cayó mal la cuarentena. A ver, a la de Mauricio. Bruno, me ha surgido una duda. Si bien en el análisis no hay que esperar a la aparición del inconsciente, ya que se inventa en la sesión vía la sesión libre y por función del dispositivo y el analista, ¿hacia dónde sería pertinente hacer la intervención o expansión cuando se abre lo inconsciente o cuando se cierra? Bueno, esta pregunta tiene muchos matices, muchos matices. La primera, el inconsciente no se inventa, el inconsciente existe. En todo caso, lo que hay que hacer es que el inconsciente aparezca, eh, se presente, pero no es que uno inventa el inconsciente en cada análisis. En principio esta es mi idea. Lo que sí, para que el inconsciente aparezca y por lo tanto para que tenga sus efectos en la vida de las personas, entonces se requiere de una intervención. Ahora, ¿cuándo conviene intervenir? ¿Cuando se cierra o cuando se abre? Bueno, es que la idea de Lacan no es que el inconsciente se cierra y se abre, se cierra y se abre como si fuese una bolsa, cuando se abre largas significantes y cuando se cierra no se puede interpretar. La idea de Lacan es que el inconsciente se abre cuando se cierra. Es decir, porque el cierre para Lacan en este caso es un cierre vinculado a un cierre espacial, topológico, vinculado al corte. En este caso el corte significa entonces la producción de un sujeto del inconsciente en función de el modo de articulación de dos significantes. ¿Está bien? ¿No? Entonces, en el momento en que se produce el cierre, es decir, ¿no? Voy a decirlo así, alguien viene hablando, supónganse, tiene un lapsus, supónganse, el ejemplo más típico, tiene un lapsus, entonces uno extrae ese lapsus y se pregunta, ¿y eso de dónde viene? ¿Por qué surgió ahí? ¿Qué querrá decir? ¿No? Y transforma ese lapsus en una X. O sea, no sabemos qué quiere decir. Y la persona sigue asociando en función de ese lapsus y de repente surge algo, en fin, que puede llegar a, lo voy a decir así rápidamente, explicar esa X. Por lo cual esto se transforma entonces recién ahí en un S1. En, ese, en esa conjunción, digamos, significante es donde se produce el cierre y por lo tanto la apertura del inconsciente. O sea, no es que se abre y se cierra en ese sentido. Bueno, no sé si Mauricio la respuesta te sirvió, pero creo que va por ahí el tema. Me preguntan la diferencia entre sugestión, Emiliano, entre sugestión y transferencia. La diferencia clave, o sea, es indudable que en el psicoanálisis participa la sugestión, indudablemente, desde el punto en donde nos vemos llevados a ocupar el lugar del sujeto supuesto saber, nuestra palabra va a tener un valor distinto. De hecho, muchos pacientes nos dicen, seguramente esto les pasa a menudo, eso que usted me dice me lo dijo, eh, ahora que me lo dice usted, sí, eso me lo dijo mi pareja hace unos meses, pero ahora que me lo dice usted, bueno, tiene un estatuto distinto, ¿no? No es sugestión en la medida en justamente en que si bien entramos a jugar esa estafa, esa trampa, lo cierto es que partimos de una posición de docta ignorancia, es decir, que no sabemos eh, acerca de la condición deseante de esa persona, cuál es la verdad en juego en el síntoma, y por lo cual omitimos de poner en juego nuestros propios saberes. Ese es el gran trabajo que tenemos que hacer. O sea, suspender nuestras ideas, nuestros prejuicios en el sentido más el, común del término y también hacer todo lo posible para que no intervengan en ese análisis aquello que indudablemente nos constituye, que son nuestros ideales, nuestros síntomas, nuestras fantasías, etcétera. Por lo tanto, no pretendemos
quiero decir que el paciente, acá viene este punto muy difícil también de la ética del psicoanálisis, que es que el analista es una posición que cree que no hay en principio ningún objeto que valga más que otro. Eh, no queremos persuadir a nadie de nada, ¿no? No agregamos nada. Esta es la diferencia entre vía di levare y di porre, ¿no? Di levare creo que es. Eh, que trabaja Freud, que el psicoanalista no agrega nada. Eh, Parece una pavada, pero es muy difícil no agregar nada. No agregar nada. En ese punto creo que estamos es otra cosa que sugestión, ¿no? Bueno, acá Jesús, te mando un saludo, Jesús. Bueno, acá Lupita dice, quizás no hay ni que pedir que diga, ¿no? El discurso hablará por sí. Yo en este punto no estoy de acuerdo y justamente por eso intenté mostrarles que tanto Freud como Lacan, y me parece una idea muy acertada de ambos, no es algo que vaya de suyo, que, que, eh, que hable como habla en su vida cotidiana y la cosa va a funcionar. No, me parece que requiere de una preparación, de un trabajo, de un esfuerzo. El hablar en un análisis es muy distinto del hablar en la vida cotidiana, por lo cual yo no sé si el discurso hablará por sí. Aparte, quiero decir, no solamente uno tiene que hacer un gran esfuerzo, tanto analista como analizante, para la constitución de un material posible de ser leído y además interpretado en el sentido de leer y escribir, sino justamente además la dificultad de que el inconsciente no surge así. No es que uno habla y el inconsciente surge. La idea de Freud es que el inconsciente solamente se lo conoce vía la interpretación. ¿Eh? De hecho, no es que yo tengo un lapsus, ¿no? Cometo un lapsus y ahí está el inconsciente, bajo ningún punto de vista. En todo caso, un lapsus, un sueño y todas las fallas, ¿no? Del discurso, estas, ¿cómo la llama la carne? Que es muy escorias de la vida mundana, son tenidas en cuenta, no es porque sean en sí mismas formaciones del inconsciente, sino porque algo así habilitan o son una vía de acceso a él. Pero el inconsciente en tanto tal no sale meramente por hablar. Por eso tal vez no estoy tan de acuerdo con el modo en que lo estás formulando. Edgardo, pajero acá es el que se masturba. Acá también pajero es el que se masturba, pero bueno, es el que se masturba y también se utiliza eh, para, para nombrar a los perezosos, los vagos, los que tienen fiaca. O sea, sí, creo que pajero es masturbador en todos los países de habla hispana. Motivación al inconsciente, sí, no lo dije yo. Está en Freud la idea de una motivación inconsciente. Es una perspectiva problemática porque plantearía una especie de teleología del inconsciente, ¿no? Para discutirlo igual. Pero no es que lo haya dicho yo, está en Freud eso. Gracias, Miguel. Acá Lupita de vuelta pone el inconsciente, aparece frente a alguien en posición del analista y pone, no sé bien a qué se refiere con eso. A ver, José. En la sesión libre de Lacan, ¿en relación a qué parámetros o conceptos se debe realizar la interpretación? Por ejemplo, en base a las repeticiones, lapsus, etcétera. Es muy buena la pregunta, pero para mí es muy difícil de responder porque justamente es una pregunta acerca de cómo se lee un texto analítico una vez que se prescinde de un código hermenéutico. Es una pregunta muy difícil, pero en principio sí tenemos unas pistas. Lacan toma de Freud la idea de que hay puntos relevantes del material que son los puntos donde hay fallas, dudas, vacilaciones, quiebres, oscilaciones, lapsus, ¿no? De hecho, los sueños tienen esta característica particular de tener esto me lo dijo Alfredo y es muy cierto, Alfredo Einstein, la materialidad discursiva de los sueños habilita, por ejemplo, poner en suspenso de un modo muy sencillo, o habilita más poner en cuestión, por ejemplo, el principio
suspender el principio de no contradicción, que es algo que sea y no sea al mismo tiempo, ¿no? El sueño habilita. A mí me viene muy bien a veces con algunos pacientes que a veces tienen esta modalidad, especialmente algunos pacientes obsesivos, una vez que algunos síntomas empiezan a mejorar en relación a algunos síntomas, vienen con una especie de relato de la semana. A veces aparece un sueño, es muy interesante porque el sueño habilita, digamos, la producción de significantes más allá del relato, más allá de la conversión ordinaria. Es un material discursivo muy, muy rico para poder crear texto. Por supuesto que luego esto puede transformarse en un obstáculo en la medida en que luego el paciente trae sueños, 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 sueños y no se termina nunca más. Entonces, y bueno, y por supuesto también con respecto a la repetición. Pero repetición significante no significa entonces repetición de palabra. O sea, para que haya una repetición en el sentido lacaniano se requiere un acto de lectura. Se requiere un acto de lectura, que yo diga, esto tiene que ver con esto, ¿no? Pero no es una repetición de una palabra, de una frase, o de un enunciado. Es una repetición significante, me parece que es bien distinto. Bueno, Gerardo Massa dice, ya que asociar libremente es algo que se aprende. ¿No pensás que luego de un tiempo en análisis el analista puede ir orientando las decisiones del analizante en la medida en que los alienta a realizar cierto tipo de acciones y no otras a partir de sus intervenciones que a su vez están respaldadas en la teoría que utilice? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y ahí viene el trabajo del analista, ¿no? De hecho, me hiciste acordar una cita de Lacan que no les leí, pero que me parece muy interesante. A ver si la encuentro. Espérenme un segundito nada más. Ujú. Acá está, miren. La encontré, qué suerte. Discurso de Tokio, 1971. Lacan, en Tokio. El psicoanálisis es una técnica bastante precisa que juega sobre esta regla que uno le da al paciente de decir lo que se le ocurra. Naturalmente, uno lo orienta un poco hacia lo que podría ser interesante. Se le enseña a ir un poco más allá de lo que comporta lo que se llama la confesión. Se le dice que es mejor que no se detenga por nada. Bueno, etcétera. Es decir, en efecto, el analista interviene ahí orientando también, ¿no? Y dirigiendo eh, el decir del paciente, pero por supuesto también, por eso yo decía que tal vez se bascula entre esta ignorancia advertida y una conjetura provisoria que habilite entonces una lectura del material y una dirección en las asociaciones. Esa es mi respuesta para Gerardo. Bueno, Gloria hizo una pregunta parecida. Eh, Agustín, a ver, Agustín Palmieri, te mando un abrazo, che, grande. Eh, a ver esto. Bueno, acá me hace una sugerencia acerca del salto ontológico entre el pensamiento como razón y otro estatuto del pensamiento, entonces, que es el pensamiento en el sentido inconsciente. Bueno, yo lo voy a charlar con él, a ver qué me sugiere. ¿La perspectiva de género podría pensarse como un agregado? Bueno, termino con esta pregunta. Dependiendo qué entendamos por perspectiva de género, por ejemplo, si perspectiva de género significa que nosotros nos quitemos todos los prejuicios que tenemos en lo que respecta a la normatividad sexual,
eh, eh, no funciona como un agregado. De hecho, tal vez nos sirva para despejarnos de muchos prejuicios. Eh, Quizás esto les parece una novedad, pero hay que pensar que en la historia del psicoanálisis, durante décadas y décadas y décadas, muchísimos analistas, hay miles y miles y miles de textos, intervinieron desde que lo que odio decir la perspectiva de género, porque hay teorías de género, las teorías queer, en fin, es un terreno demasiado amplio, pero básicamente se puede decir que durante muchísimo tiempo el psicoanálisis intervino también de una perspectiva normativa, heteronormativa, está más que claro eso, y también, por ejemplo, supónganse vinculados a esta perspectiva que iguala lo trans con lo psicótico, etcétera, eso tal vez nos pueda ayudar la perspectiva de género a despojarnos de algunos prejuicios que indudablemente son obstáculos para un verdadero trabajo analítico. Bueno, 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 me preguntan acerca de otros recursos más allá del lenguaje, ¿no, Fanny? Por ejemplo, con adolescentes, jugar videojuegos, tomar un té, ver un video. Me parece espectacular, sí, me parece necesario, inclusive. Eh, en este punto creo que la técnica del psicoanálisis es bien flexible, bien plástica, para poder adaptarse en función de las diferentes personas con las que tratamos. Con lo cual me parece muy bien que se haga de todo eso, jugar videojuegos, tomar un té, ver un video, lo que sea necesario para que la cosa arranque, para que la cosa funcione. Y, bueno, me hablan del silencio, tan por eso y tan fundamental. Es interesante lo del silencio porque es verdad que obviamente se requiere para poder escuchar, callarse un poco la boca, ¿no? Y para escuchar la pendiente de las palabras. Pero en el psicoanálisis hubo, me parece, ¿cómo decirlo? Nos fuimos para otro lado, y especialmente en el lacanismo, la idea del analista silencioso, callado, que no dice nada. Hay un caso en Sutilezas Analíticas de Miller, que un testimonio de paz está en el libro, búsquenlo, donde el analizante cuenta que Miller durante 2 años no habló. Es una cosa increíble, absolutamente increíble. Y de hecho Lacan menciona, después si quieren les busco la cita, no la tengo a mano, pero dice que él dice, es un error que los analistas hablen tan poco, dice Lacan, ¿no? Que se callen tanto. Porque en todo caso a veces, bueno, también hay que ser flexible y ser un poco eh, pragmático en lo que respecta. A veces algunas personas necesitan que uno les dé una palabra de alivio, tranquilizadoras, a veces de comprensión, a veces de empatía. Yo sé que los psicoanalistas odian esas palabras, las odian, pero eso no significa intervenir desde la empatía o desde la comprensión. Es, ¿cómo decirlo? ¿No? El timing técnico para darse cuenta cuando alguna persona, tal vez en alguna circunstancia determinada, necesita algunas palabras. Por lo tanto, es verdad, el silencio es muy poderoso, es muy importante, pero tampoco nos vayamos para el otro lado, ¿no? De esta cosa lacónica que tiene a veces el psicoanalista de, bueno, estoy hace 3 meses, el psicoanalista no me dijo nada. Bueno, para eso anda a hablar con una, ¿no? Con un árbol. Si no te va a decir nada. O sea, hay que hablar. Bueno, ya está, se nos fue el tiempo. Les agradezco mucho la invitación nuevamente a toda la gente de Joica, a todos los que participaron. Eh, Espero que les interese la investigación. Es una investigación que está en desarrollo, no está terminada. La iremos formalizando cada vez mejor con Tomás y por supuesto, además es inevitable, esto es importante, vincular este tipo de conceptos como acción libre con transferencia, interpretaciones. No es una cosa sencilla, pero creo que sería interesante poder retomar y que empezamos a debatir más, perdón, eh, estos preceptos, estos conceptos técnicos, ¿no? El psicoanálisis desde la obra de Lacan.
Bueno, un saludo para todos, que tengan una buena tarde, buena noche, saludos, chao.